A propósito de este tema, vamos a platicar con Marcelo Ebrard, quien fue anunciado como próximo secretario de Economía, así de la nueva administración, a quien le agradecemos nos tome la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo al auditorio. Gracias. Bueno, de entrada, hoy tras el anuncio de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, usted habló de un mundo más inestable, más proteccionista. En ese sentido, ¿cómo va a enfrentar México estos retos? Bueno, vamos a navegar aguas procelosas, más complejas estos años que vienen. Hay un crecimiento del proteccionismo tanto en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, aunque no solo, y en la Unión Europea, es decir, en algunos de los principales socios de México. Entonces tenemos que buscar los aliados, persuadir de nuestros argumentos. Estamos tan integrados económicamente que lo mejor que podemos hacer es tener una visión común para competir mejor en el mundo, sobre todo y particularmente frente a lo que está ocurriendo entre Asia, América y Europa, es decir, la competencia económica. Entonces, pienso que tenemos buenas posibilidades de convencer, persuadir y salir adelante, claro, siempre con el trabajo, la perseverancia y la claridad de lo que queremos lograr. Soy optimista en ese sentido. Ha habido también mucho nerviosismo en los mercados tras los resultados de los comicios del 2 de junio. Hoy el peso, por cierto, se apreció levemente tras el anuncio de esta primera parte del gabinete. ¿Qué le diría a los inversionistas que ven con inquietud la propuesta de reforma judicial? Bueno, el día de ayer tuvimos reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y se invitó también a una serie de empresas multinacionales que tienen presencia en México. Ahí comunicó el presidente del Consejo Coordinador, Francisco Cervantes, le comunicó a la presidenta electa, de quien estábamos ahí, que tienen inversiones ya resueltas y publicadas por 42,000 millones de dólares. México no había recibido flujos de ese tamaño, como el que hemos observado este año, o como este que ayer se anunció, desde hace mucho tiempo. De hecho, yo no recuerdo que hayamos tenido ese tamaño de cifras de inversión en México en lo que llevo de vida adulta. Entonces, el mercado, las inversiones que yo veo, te responden a esa pregunta. No está siendo un factor, o no hay un factor a la vista que frene ese proceso. Esto fue ayer apenas. Entonces estimo que el flujo de inversión a México va a continuar porque tiene razones estructurales. ¿Cuáles son estas? México es uno de los países más estables del mundo hoy. El mismo hecho de que se haya logrado la gran mayoría que se obtuvo en la elección pasada te habla de un acuerdo nacional mayoritario en una dirección, cosa que no sucede casi en ningún otro país en nuestro continente. Voltea a ver Estados Unidos, por ejemplo. Hay una división tremenda, ¿no? ¿Qué decir de Europa? Francia, Alemania, otros países. Entonces México tiene esa ventaja comparativa, lejos de ser algo que vaya en contra nuestra, va a favor de nosotros. Y te lo demuestran las cifras de inversión anunciadas, que me parece muy importante observar, porque son nuevas inversiones. Entonces te hablan de qué? De una tendencia estructural a un aumento de la inversión en México cada vez mayor los años por venir, a pesar de las circunstancias más proteccionistas en las que vamos a navegar. Y entonces habrá certeza jurídica para las inversiones. Sí, por supuesto. Y en un ambiente favorable nosotros tenemos que buscar acelerar las inversiones y que tengan la debida protección quienes han apostado por México. Hablaba usted hace un momento de la relación con Estados Unidos. Viene ese capítulo complejo, sin duda que también será un reto importante, la renegociación del TEMEC. ¿Cómo planea navegar esto México? Mira, va a ser una revisión, no se trata de renegociar todo el documento. La revisión. Sí, eso lo digo porque te da una idea del alcance. No se trata de renegociar todo el texto. Ahora, no se me escapa que, por supuesto, la revisión puede ser tan amplia como se quiera. Pero hay que tomar en cuenta varios factores hoy breve. El primero, este es un acuerdo que se hizo con la administración Trump. Ya lo vivimos. Y es el actual instrumento jurídico, es decir, el TEMEC, que es un instrumento que la propia administración Trump avaló, respaldó y firmó. Entonces, sí va a ser revisión si gana el señor Trump. Si gana, en cambio, o se reelige el presidente Biden, pues hemos estado trabajando con ellos estos años. Y también habría elementos de revisión, pero en ninguno de los dos casos veo que tengamos un riesgo mayor.
Tenemos que movilizar a nuestros aliados, tenemos que argumentar, tenemos que persuadir, y esa es parte de la tarea que tenemos que lograr para que al final del día logremos un tratado mejor para los intereses de México, modificando algunas cosas y ratificando muchas otras. En ese sentido, recordar, y ya lo mencionaba también, cómo capítulo se dio durante la administración Trump, pero precisamente una de las semillas que dio pie a esta renegociación fue pues este desequilibrio quizás en la balanza comercial desde el punto de vista de Estados Unidos, un desequilibrio que de hecho ha aumentado. ¿Cree que eso también podría ser factor en esta revisión del TEMEC? Pues mira, es lo cierto del balance favorable a México es que esto también se ha traducido en una ventaja comparativa enorme para los Estados Unidos. Quizás, si me permites hacer una referencia, hablaba yo en alguna ocasión con el CEO de Ford Motor Company y le preguntaba yo, oye, ¿dónde está tu planta más productiva en el mundo? Entonces me dijo, la planta más productiva en el mundo, la número 1 que tenemos, está en Cuautitlán Izcalli. De hecho, ahí se produce el Mustang y que estamos exportando, me decía, a Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y otros países de la región en Europa. Es un vehículo eléctrico. Y le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu segunda planta más productiva? La de Hermosillo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en México hay una productividad muy alta. Han estado subiendo los salarios, porque el argumento antes era que los salarios eran demasiado bajos y estáticos. Y como tú sabes, ahora se han aumentado los salarios de manera importante en el país, afortunadamente. Y no obstante ello, la productividad de estas plantas en México es la más destacada en el mundo. Te puedo mencionar muchas empresas que me lo han establecido de esa manera, con la ventaja adicional de que aquí nadie les roba su tecnología. Entonces, en síntesis, pienso que aun y cuando cada vez tenemos más intercambio comercial y ese intercambio en buena medida nos es favorable, también es muy favorable para Estados Unidos porque le da condiciones de competitividad de primer orden respecto a otras potencias económicas. Claro, y con respecto a, digamos, esta reconfiguración de las cadenas de suministro que han dado pie pues, a este famoso término del nearshoring y este optimismo en torno al papel que pueda jugar México en ese sentido, también uno de los escenarios que se dio a raíz de la pandemia es que México fue uno de los países de renta media que más tiempo le tomó regresar a sus niveles de crecimiento prepandemia. ¿Cómo podemos detonar ese crecimiento para no solo superarlo, sino, por supuesto, atraer ese momento y este término que tanto hemos escuchado? Mira, tenemos, en primer lugar, una gobernabilidad que muchos otros países no tienen. Ya lo comentaba yo hace un momento. Segundo, tienes los mejores resultados económicos del último medio siglo, cuando menos, por parte de México en relación a estabilidad, reducción de la pobreza, estabilidad cambiaria, ritmo y magnitud de la inversión extranjera, inversión pública en infraestructura. Entonces tienes muchos datos muy favorables en lo que hace a la perspectiva económica. Entonces eso va a ser un imán, y ya lo es, muy importante para lo que llamamos la relocalización de empresas de Asia hacia Norteamérica, particularmente las que tienen que ver con un alto grado o un componente relevante en materia tecnológica. Entonces, soy optimista, diría yo que tenemos el viento a favor como no lo habíamos tenido pues hace muchos años. Hoy tenemos condiciones muy favorables y supongo y parto de la base de que lograremos que ese ritmo de inversión crezca y el valor de la economía mexicana también crezca y la pobreza se reduzca en la proporción que ha planteado la doctora Sheinbaum. Y por último, también preguntarle, hay mucha duda sobre cómo se va a definir o redefinir quizás la relación entre México y China, también ahondando un poco más en este tema de pues la reconfiguración del comercio internacional. Yo creo que tenemos que separar esferas, competimos en términos económicos y comerciales. De hecho, nosotros importamos más de 80,000 millones de dólares de China y exportamos quizá 11 o 12,000. Pero más allá de eso, de esa
circunstancia en donde estamos en déficit respecto a lo que importamos de China, tenemos una muy buena relación política como países. Recordemos, por ejemplo, China tuvo un papel muy importante en apoyar a México cuando fue la pandemia. Sí. Entonces, nosotros mantendremos una muy buena relación con China y defenderemos los intereses de México en materia comercial, en donde nuestro socio principal es Estados Unidos. Pero no tenemos por qué dejar de tener una muy buena relación política, una relación diplomática y una cercanía entre China y México como la hemos tenido pues los últimos años. Eso va a seguir así. Pues muchísimas gracias, Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, por tomarnos la llamada y por supuesto estaremos pendientes de todo este proceso de transición. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y muy buenas noches. Muy buenas noches.